El Evangelio, cuando vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra, Él fue el primero que empezó a predicar la palabra. Las palabras de Él fue que el reino de los cielos había venido. Y era Él, ¿verdad?, que vino a anunciar las buenas nuevas de salvación a nuestras almas. El Señor se fue al cielo después de haber cumplido con el mandato o el cometido que tenía él delante de Dios Padre de dar su vida por nosotros. Entonces quedaron los apóstoles. De los apóstoles salieron discípulos, salieron siervos, salieron pastores, y así se vino anunciando el Evangelio allá por las tierras de Israel. Pero ¿qué pasa? De que siempre hay un enemigo que busca que ese Evangelio no llegue a todos, porque el enemigo lo que menos quiere es de que uno se salve, ¿verdad? De que uno venga al pleno conocimiento de Dios, y que Dios lo que quiere es volvernos a llevar de donde nosotros venimos. Nosotros salimos de un lugar. Nosotros nacimos aquí en la tierra, pero nuestro espíritu viene de afuera de esta tierra. Entonces, por la obra de Dios venimos a esta tierra y nacemos todos como niños, pero crecemos y llegamos a una edad adulta y llegamos a una vejez que cuando llega el tiempo volvemos nuevamente, y dice que a la tierra volverás, al polvo. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué? Por el pecado. Porque cuando el Señor nos trajo a esta tierra, originalmente no era para que muriéramos aquí, era para que viviéramos para Dios. Pero ¿qué pasa? Que viene el diablo y se metió al jardín del Edén, y ahí distorsionó todo el plan de Dios. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesucristo y anuncia las buenas nuevas de salvación, ya dije, Él se fue al cielo de nuevo, pero dejó su palabra. Dejó siervos fieles para que llevaran esa palabra a todo el pueblo de Israel, pero también iba a traspasar fronteras. Y así fue como el Evangelio llegó a nosotros. Pero en los inicios empezaron siervos falsos que empezaron a meter la doctrina que ellos venían sosteniendo de antes de que nuestro Señor Jesucristo trajera el nuevo pacto. El nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo. El antiguo pacto era el que Dios había dado por medio de Moisés al pueblo de Israel. Ahora el nuevo pacto no era solo para Israel, era para todo aquel que le creyera a Dios y se convirtiera en el nombre de Cristo Jesús. Entonces ahí donde yo ahora les voy a invitar a que abramos la Biblia en la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 1 y versículo 1. Yo le voy a pedir al Señor que nos ayude en su lectura y también que derrame de su gracia, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tu palabra es verdadera, Señor, y también te ruego de que con tu espíritu riegues nuestro terreno, Padre,
que sea fértil para poder recibir esta palabra y que también dé su fruto, Padre Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Versículo 1. Ustedes saben de que Pablo siempre saludaba a las congregaciones cuando llegaba. Y el saludo de Pablo ahora a esta congregación dice: Pablo, apóstol, no enviado ni nombrado por hombres o por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre que resucitó a Jesús. ¿Qué les parece? Los anteriores fueron enviados. ¿Cuántos apóstoles tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? 12. ¿Ah? 12. 12 hombres caminaron con nuestro Señor Jesucristo durante el ministerio que Él estuvo dando aquí en la tierra. Fueron 12 discípulos que caminaron con Él, enseñados por Él, y cuando Él resucitó, fueron enviados por Él para anunciar el evangelio que Él había ya establecido. Luego, después de estos 12 hombres, hubieron más. Cuando el Señor envía el Espíritu Santo, Él les había ordenado que fueran al aposento. En el aposento alto habían 120 hombres y también mujeres que estaban ahí. Cuando cayó el Espíritu Santo, todos fueron llenos de su Espíritu. Y estos ya no pudieron callar, estos empezaron a llevar el evangelio a todas partes. Siempre el enemigo anda buscando a ver cómo detiene la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo era uno. Aquí estamos leyendo a Pablo. Pero antes de que Pablo fuera, él se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Ustedes saben la historia que viene nuestro Señor Jesucristo, se le aparece en una luz brillante, cegante, se le aparece a Saulo en el camino a Damasco, lo tira a tierra y ahí lo cambia totalmente. Y empieza ya Saulo todavía, pero ya en los planes de Dios era Pablo, se levanta ya para predicar a Cristo Jesús. Entonces aquí vemos ya Pablo, ya su vida renovada, ya cambiado, ya él se dio cuenta que el judaísmo, ya el Señor ya lo había no desechado, pero lo había apartado porque estaba imponiendo ya su gracia por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y viene Pablo y saluda a esta congregación diciendo de que él no fue enseñado ni enviado por hombres, sino por nuestro mismo Señor Jesucristo, porque fue cuando lo agarró en el camino. Ahí le cambió la mente a Pablo, nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo envía a que entre a Damasco y ahí llega otro discípulo y ora
Pablo para que él recibiera el Espíritu Santo. Y ya Pablo, ustedes saben, empezó a predicar a Cristo Jesús, de que era uno que perseguía a la iglesia, y los compañeros de él, los amigos de él, los que lo apoyaban y le aplaudían cuando él llevaba cristianos a las cárceles, se volvieron enemigos de él. Ya no eran amigos, sino que eran enemigos buscándolo matar a él también por causa del evangelio. Pero ahí podemos ver que el evangelio no es fácil. El evangelio, los que hemos aceptado a Cristo Jesús, vamos a tener luchas. Vamos a tener posiblemente hasta enemigos. Muchas veces hasta la misma familia. Porque no todos reciben ese don maravilloso que el Señor nos tiene a nosotros, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero vemos aquí que Pablo no le importó ya su vida, con tal de ganar a aquel que lo alcanzó en el camino. Entonces sigue Pablo hablándole a esta congregación, el que fue enviado por nuestro Señor Jesucristo. Dice, saluda junto con todos los hermanos a las iglesias de Galacia. Galacia era una provincia allá en el Asia Menor, es parte de Turquía, y en ese tiempo era pura gentilidad ahí no habían judíos, porque Pablo convirtió ahí a pura gente gentil, no había judío ahí. Pero sin embargo, ahí llegaron judaizantes. Entonces, ¿por qué se interesaron si ahí no habían judíos? Eran puros gentiles, gente del mundo. Ahí podemos ver cómo el enemigo busca destruir la obra de nuestro Dios. Mas sin embargo, Pablo aquí habla y dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre de ustedes. Pablo siempre buscó lo mejor para aquellos que lo iban a oír. Buscó lo mejor. Aquí Pablo nos está diciendo que el Señor les llene las bolsas de dinero, que el Señor les dé una casa modelo, que no. ¿Qué es lo que Pablo le pidió a Dios para esta gente? Primero que derramara su gracia sobre ellos. ¿Saben ustedes una cosa, lo que es gracia? No la palabra que mencionan, de qué gracioso, ¿verdad? Porque uno es mero así, de que le cae bien a todo el mundo. Pero es gracia también a la vez. Porque hay quienes no tienen gracia hasta para hablar. ¿Sí o no? Pero hay quienes de que son tan agraciados que cualquier cosita que hablan ya están, que la gente se siente bien con ellos. La gracia que el Señor, o sea que Pablo pide para ser derramada sobre esa gente es para que ellos, donde quiera que fueran, mostraran la imagen de nuestro Señor Jesucristo a través de su gracia, a través de cómo se habla, a través de cómo se camina, a través de dar buen testimonio de que somos hijos de Dios, que somos como ciudadanos en una tierra donde ahora nadie le importa cómo ser delante de cualquiera. No es cierto que lo que se ha perdido valores, se ha perdido respeto, se ha perdido humildad, sencillez,
Ahora todos son muy centrados en ellos mismos. Muy egoístas. Todo lo quieren para sí mismo. Eso no es ser gracia. Mas sin embargo, aquellos que tienen la gracia de Cristo Jesús buscan agradar a cualquiera, no importando qué. Entonces aquí viene, Pablo le pide gracia a esta gente y paz. Hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, tener paz en el corazón, sí que cuesta. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Y les cuento de que no va a mejorar. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos que van a ir de peor en peor. Porque los tiempos que estamos viviendo ya son últimos. Esta tierra va a desaparecer. Amén. Podemos ver en cualquier parte, aparte de guerras que hacen los hombres, podemos ver los fenómenos que hay en el sentido de que catástrofes por un lado, por otro lado, los vientos huracanados que se meten en las ciudades, destruyen ciudades, tormentos que se levantan, huracanes que suceden año con año, destruyen. Y apenas empieza. ¿Cómo irá a ser más adelante? Donde hay lugares, donde hay muchos volcanes, ustedes saben que los volcanes erupcionan. Ya están echando fuego. Allá por donde nosotros venimos, hay un volcán que le llaman volcán de fuego. Y hace unos años atrás ese volcán de fuego terminó con una ciudad completa. Porque erupcionó de tal manera que la lava alcanzó toda la ciudad y la consumió. Miles de gentes murieron ahí. ¿Y saben cuál es el peor de los casos? Que se fueron sin conocer a Cristo Jesús. Eso es lo peor. Porque si a mí me llegara el momento de irme de esta tierra, hermanos, yo ya tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Amén, aleluya. Y a mí el Señor me dio la promesa de que Él me iba a resucitar. Y yo lo creo. Amén. Porque Él no miente. Entonces vemos aquí que lo importante, hermanos, lo importante es no llenarse las bolsas. Lo importante es tener la paz de Dios en nuestros corazones. Amén, así es. Tener su gracia. Eso es tremendo, hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros valemos delante de Dios? Porque en el versículo 4 dice, Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados, para librarnos del estado perverso actual del mundo. ¿Ve? Para librarnos del estado perverso actual del mundo. Bueno, aquí Pablo está hablando hace 2000 años. Y a la maldad ya estaba, pero de tal manera, hermano. Ahora, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Si no es por pura gracia de Dios. Están naciendo. Hay criaturas que están naciendo. Criaturas inocentes. Pero la garra del enemigo es ver cómo les cambia la mente. Porque ya no quieren de que crezcan esos niños sanos. Ya no quieren de que esos niños se desarrollen en su naturaleza, sino que les están cambiando la naturaleza.
Lamentablemente. Y eso es lo que vino este hombre que tenemos ahora de gobernante, de cambiar eso. Eso de ¿qué? 2030 Agenda. es un plan diabólico. En donde a los niños les quieren cambiar su forma de ser natural. Si en el tiempo de Pablo ya él hablaba de maldad, ¿cómo está la maldad ahora? ¿A qué nivel estamos? La copa de la ira de Dios ya estará rebalsándose. Es el tiempo, hermanos, para que nosotros caminemos en lo que el Señor nos ha puesto a caminar de una manera en que nos consagremos a Él. Amén. Porque eso es lo que Él nos pide. Ya creímos, gloria a Dios. Pero estamos en peligro, en todo tiempo estamos en peligro de que el enemigo venga y nos agarre en ese caminar. El estado perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es de librarnos, de sacarnos de aquí. Yo creo que Él va a venir por nosotros. Yo lo creo, de que antes de que esto se ponga peor, Él va a venir por nosotros. Amén, aleluya. Tenemos que creerlo. Este es un saludo apenas de lo que Pablo está empezando en la carta. Ni siquiera ha empezado aquí a leerse el contenido de la carta. Él termina el saludo diciendo, gloria a Dios, para siempre, amén. O sea que ese saludo lo termina siempre dándole gloria a Dios. Ahora veamos el motivo de la carta. Me voy a tomar otro poco de... Dice, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios. Les está hablando una congregación que se supone que ya son de Cristo Jesús. ¿Y ahí qué pasó? Si les están hablando la verdad, los están doctrinando de una sana doctrina. Pero, ¿cuál es la intención del enemigo? Eso es lo que tenemos nosotros que ver, ¿verdad? Y es donde yo les hablo de que estamos en peligro en todo tiempo, en el cual tenemos que estar siempre con la mente puesta en nuestro Señor y también con nuestros ojos bien abiertos para ver cuando viene el enemigo a querer quitar lo que Dios ya puso en nosotros. Porque lo que el enemigo quiere es que nosotros no lleguemos al final. Pero aquí dice Pablo, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad. Hermanos, en Cristo Jesús, Dios, nuestro Padre, mostró su amor, mostró su misericordia, su bondad, porque nosotros siendo nada. Porque ¿quién de nosotros puede decir, yo soy alguien muy importante aquí en la tierra? Nadie. Pero ni siquiera el propio presidente de los Estados Unidos. Delante de Dios es más. Aquí solo Dios es el único.
y Él, que de su naturaleza nos da a nosotros, nos da valor. Amén. Entonces aquí dice que se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó por una bondad que no merecíamos. Y luego dice, y se hayan pasado a otro evangelio. O sea, no es de que se hayan vuelto a lo que eran antes. No. Sino que estando dentro del mismo evangelio, llegaron otros a meter una mezcla en donde engañosamente les decían, no, ustedes siguen siendo cristianos, no hay problema. Nada más que ustedes ahora, no basta con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ustedes ahora tienen que meterse a esto y a esto y a esto. Judaizando. Por eso les dije anteriormente, a los que aquí les está hablando Pablo, ahí no hay ningún judío para volver a sus tradiciones. No, sino que les están imponiendo lo que ellos no son. Y que más adelante nuestro Señor Jesucristo, ya en el libro del Apocalipsis, habla de que son una sinagoga de demonios. Esto es tremendo, porque en la actualidad eso está pasando. Que yo dijera eso fue en los tiempos de Pablo, no, ahora se están viendo que esa ola no se detiene. Porque Pablo habla y aquí dice, en realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Hay algunos. Y esos algunos se meten en las iglesias. Esos algunos empiezan ahí, empiezan a decirle, mire, ¿qué le parece? Pero fíjese que usted, por ejemplo, ahora ya no, si usted no lo sabía, Dios, porque siempre mencionan a Dios. Dios, antes de Cristo Jesús, Él pedía esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿qué pasó con la obra de nuestro Señor Jesucristo? No fue suficiente. ¿Qué creen ustedes? De que nuestro Señor Jesucristo haya entregado su vida por causa nuestra, no fue suficiente. No fue suficiente la obra redentora de Cristo Jesús. Hermanos, esto es tremendo. Porque la mente de uno es traicionera. Y uno anda viendo a ver de dónde yo pueda satisfacer. Porque siempre hay algo que hay en uno, de que uno tiene que hacer algo por lo que Dios hizo por nosotros. Y entonces uno dice, no, yo tengo que pagar. No es cierto que hay muchos que dicen, no, es que si no cuesta nada. No, yo no sentí de que tenía yo que hacer algo, que yo sintiera que la obra de Cristo Jesús es suficiente. No. Porque la religión siempre lo que enseña es de que uno tiene que pagar algo. Cuando uno hace algo malo, uno dice, no, que yo tengo que, primero me voy a tener que ir a confesar. Ya empieza algo, ¿verdad? Y es claro que es bueno confesar, pero no de una manera religiosa. Y luego el que lo confiesa a uno le dice, bueno, ahora va a hacer esto y esto y esto y esto. Penitencias aquí, penitencias allá.
Entonces ya la obra de nuestro Señor Jesucristo quedó ahí truncado o truncado. Porque cuando uno ha cometido algo malo delante del Señor, dice que abogado tenemos para con Dios, Amén. nuestro Cristo Jesús, hermanos, que Él es nuestro abogado delante de Dios. Amén. Y cuando nosotros venimos a Cristo, nos humillamos delante de Él y reconocemos que le hemos fallado, Él es suficiente para perdonar nuestros pecados. Amén. Así es. Pero no, aquí ya les estuvieron cambiando la mente a esta gente. Y no fue uno, no, una congregación o congregaciones, porque el saludo era a las congregaciones de Galacia. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él, oiga esto, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo, dijo Pablo, o de un ángel venido del cielo. Primero, pone lo terreno. Ese que está trastornando a base de doctrina. Pablo pide que venga de Dios, no de los hombres, de Dios. Venga maldición sobre el que está haciendo eso. Sobre uno que es terreno igual que nosotros. Pero cuando menciona ángeles, eso ya no es terreno. Eso viene de afuera. Y cuando viene de afuera, agarra mentes. Y por lo regular siempre son líderes que de repente empiezan con que no, vamos a hacer esto. A mí me parece que bueno, pues vamos a pedir primero la aprobación de siempre hay que ir a pedirle a alguien. Vamos a pedir la aprobación del pastor a ver si qué dice y todo. Y empiezan estos a fraguar para desviar a la congregación. Nosotros venimos de lugares así, ¿sí o no? ¿Y por qué es de que no muchos quieren oír esto? Porque les gusta más la algarabía, les gusta más las emociones, les gusta más donde anuncian milagros, anuncian prosperidad, anuncian, hermanos, todo eso es trampas que el enemigo pone para que la gente no vaya en la doctrina sana del evangelio. Entonces aquí vemos cómo viene Pablo y menciona dos ambientes, tanto terreno como también en lo espiritual. Viene en el versículo 9 y dice, lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Una vez más, viene Pablo y confirma esta palabra. Entonces, aquí Pablo le está hablando a una congregación que él, esto fue en su segundo viaje, me parece, que él fue hacia el Asia Menor y empezó allí a predicar. Ustedes saben que él iba de ciudad en ciudad, de regiones y todo eso. Él no solo estuvo en Israel, sino que también él estuvo en el Asia Menor, estuvo hasta en España,
él recorrió bastante territorio de ese tiempo. Entonces, cuando vamos al libro de los Hechos, ahí vemos cómo se empezó este movimiento. Yo les voy a invitar a que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 15. Voy a leer el versículo 1, nada más solo para la referencia. Y dice: entonces, algunos que venían de Judea, vea de dónde salió esto. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué les parece? Ahí ya impusieron la circuncisión. Y la circuncisión Dios se la dio a Moisés para el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, y Dios con mano poderosa envió a Moisés a Egipto para que lo sacara de la esclavitud y lo llevara a Canaán, la tierra que él les había prometido. No al pueblo de Israel, se lo había prometido a Abraham, se lo había prometido a Isaac, se lo había prometido a Jacob. Jacob ya había muerto, ya Abraham, ya Isaac eran historia. Pero los descendientes fueron los que habitaron Canaán. Pero como ellos no pudieron mantener el pacto que Dios hizo con Moisés para ellos, envió a nuestro Señor Jesucristo para que Él viniera a instaurar el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Y ya ahora que ya estamos viviendo en el nuevo pacto, quedó invalidado el pacto, el primero, para luego darle lugar al segundo pacto, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los apóstoles empezaron a predicar a Cristo Jesús. Ya no había que hacer sacrificios por los pecados, ya no había que guardar las fiestas solemnes, aunque todavía lo seguía haciendo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no quiso aceptar a Cristo Jesús. Ellos se quedaron con el pacto de Moisés, pero el nuevo pacto lo aceptamos nosotros los gentiles, en el cual no tenemos nada que ver con el pacto hebreo. Pero vienen los hebreos y empezaron a meter ahí a la iglesia que tenían que guardar las tradiciones de ellos, invalidando el poder de Cristo Jesús sobre su iglesia. Entonces vemos aquí de que llegaban estos, eran judíos, porque salieron de Judá, y les decían: si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Estaban invalidando la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y aquí, si seguimos leyendo aquí, hay el porqué y todo eso, pero yo quiero más que todo ver, por cuestión de tiempo, quiero ver lo que hablan los apóstoles. Versículo 22. Dice: entonces pareció bien a los apóstoles
y a los ancianos con toda la iglesia, enviar a varones escogidos de entre ellos, a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, no Judas Iscariote, que tenía por sobrenombre Bersabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. A todos estos enviaron a las congregaciones, diferentes congregaciones, para ir a restaurar lo que estos otros habían llegado ya a meter a las iglesias. Y dice, y escribir por mano de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía y en Siria, en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, dentro de la misma iglesia, han ido inquietando con palabras, trastornando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley, a los cuales no mandamos. Entonces, pueden ver ustedes cómo una iglesia sana, una iglesia que va conforme a la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué de ahí mismo de la iglesia se levantaron estos para ir a cambiar la doctrina? ¿Quién les envió? Es ahí donde yo quiero que veamos. Pablo, cuando le habló a los Gálatas, le dijo, si llega uno, no importa si soy yo, o llega anuncio de ángeles, que sobre ellos caiga la maldición, ¿verdad? Entonces aquí vemos de que estos que salieron de la misma iglesia, la influencia satánica vino a su mente y ellos fueron los que empezaron a distorsionar la doctrina de Cristo Jesús y empezaron a meterse en las congregaciones a pedir que se hiciera todo lo que dice ahí. Y ahora díganme ustedes si eso no se mueve en las iglesias, que han cambiado a congregaciones enteras. Es el peor del caso, hermano. Porque cuando agarran a uno o dos, ¿verdad? Se los llevaron, bueno, pues allá Dios con él o con ella. Pero cuando agarran al líder de la iglesia y convierte a una congregación entera a lo que ahora les llaman mesiánicos. Y a mí no me importa decirlo. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que están anunciando y previniendo a las congregaciones que tengan cuidado con esta clase de gente que se introduce en las congregaciones para ir a tocar a esta gente que está caminando delante de Dios, caminando buscando a Dios, pero sin embargo el enemigo no está tranquilo, hermano. El enemigo está viendo a ver cómo hace de que la gente vaya en pos de él, porque el final de este ser es el lago de fuego, en donde ahí van a ir todas las almas que fueron engañadas por el diablo. Esto es tremendo. Entonces aquí dice, nos ha parecido congregados en uno, enviar varones escogidos a vosotros con nuestro hermano, no, con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor el Cristo.
A Bernabé no le importó, pero ahí sí que no perder su vida, pero estar en peligro de que le quitaran la vida. Ustedes saben que cuando Pablo se convirtió a Cristo Jesús, se convirtió en un mártir caminando, hermanos. A Pablo lo azotaron, a Pablo lo encarcelaron, a Pablo lo hicieron con él, que por pura misericordia de Dios no lo mataron, porque él tenía que cumplir con el mandato que nuestro Señor Jesucristo puso en él. Pablo, cuando era Saulo, él iba a las era metido, se echaba en las sinagogas donde se predicaba a Cristo Jesús, y de ahí sacaba a los cristianos y se los llevaba presos, encadenados, y se los llevaba a Jerusalén. Ahí en Jerusalén los ancianos, ahí los metían a las cárceles y los convertían en antorchas, los crucificaban porque no querían a los cristianos. Entonces, cuando ya Pablo se convirtió a Cristo Jesús, él se convirtió en uno de ellos también, perseguido. Pablo, hermanos, el Señor le dio grandes cosas a Pablo, le reveló grandes cosas. A Pablo se lo llevaron al tercer cielo. Pablo fue a ver cosas que nosotros no sabemos, no conocemos, no hemos visto. Pero también así Pablo lo metieron, hermanos, a calabozos. Y ¿qué no hicieron con ese hombre? Por causa del evangelio. Ahora nosotros estamos viviendo las glorias de la iglesia, que esta gente no le importó perder su vida. Ahora nosotros, hermanos, nos previenen porque nosotros también estamos en peligro en todo tiempo. A Pablo lo cuestionaban. Fíjense que algo que yo les puedo decir, cuando Pablo era atacado, ahí en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 1 dice, 14 años después, habla Pablo, 14 años después fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé a Tito conmigo. Fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir ahí. Expuse ante la comunidad el evangelio que anuncio a los no judíos. Y lo expliqué también en privado ante aquellos que eran conocidos como la mayor autoridad para dejar en claro lo que yo estaba haciendo o había hecho no era trabajo inútil. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. Pablo estaba en contra de todo eso. Pablo peleó contra todo eso. Pablo se tuvo que enfrentar con ancianos de Israel. Pablo se tuvo que enfrentar con autoridades superiores a causa del evangelio de Cristo Jesús. A él no le importó exponer su vida. A él lo apedrearon, hermano. Casi lo dejaron muerto, tirado en la calle. Y los hermanos que ya habían creído en Cristo Jesús, cuando lo abandonaron creyendo que ya lo habían matado, lo recogieron, se lo llevaron, medio lo curaron, lo metieron en una cesta y lo sacaron por el muro de la ciudad para él escapar de toda la gente que lo quería ver muerto. Entonces Pablo no ocultó absolutamente nada. Pero, sin embargo, aquí dice, algunos falsos hermanos
se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Oiga eso, falsos hermanos. La libertad que tenemos en Cristo Jesús. Algo que tenemos que tener nosotros bien seguro, hermanos, que Cristo nos hizo libres. Amén. ¿Libres de qué? Para que nosotros vayamos a pecar y así no. Nos hizo libres de tanta tradición religiosa que los hombres imponen. Ya. ¿Qué tradiciones, hermanos? La tradición mata. Mas el Espíritu de Dios vivifica. Amén. Porque a libertad nos fue llamado. Y ahora somos libres en Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí viene Pablo y dice que estos se metieron encubiertos. Y viene Pablo y dice que en Cristo Jesús nos llevó a libertad. ¿Para qué? Para no hacernos esclavos de la ley. Entonces, podemos ver, hermanos, de que nuestro Señor no solo nos libró, no solo nos libró del pecado, sino que también nos libró de los engaños que pueden haber en el caminar del Evangelio. Amén. El caminar del Evangelio es libre, es libertad. El caminar del Evangelio es no estar bajo esclavitud religiosa. Amén. Amén. Pero para eso tenemos que estar unidos al que nos da la vida. Amén. Para eso tenemos que estar siempre en un lugar donde se predique la sana doctrina. Para eso tenemos que estar siempre unidos como cuerpo en Cristo Jesús. El responsable en una congregación no es el anciano, no es el diácono, no son los servidores, es al que han puesto ahí. Y el que han puesto es el pastor. Si el pastor tiene sana doctrina, óiganlo a él, hermano. Óiganlo a él. Cuando empiecen a ver que el pastor anda un poquito mal, llámenlo aparte. Tampoco es para exhibirlo, pero es para advertirle de que está empezando a oír otras voces, que no es la voz de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia sana va a tener luchas en todo tiempo, no solo espiritual, sino también en la vida normal, en la vida diaria, en la cotidiana, porque cuando uno verdaderamente anda buscando a Dios, anda buscando a nuestro Señor Jesucristo, siempre van a haber adversidades. Pero el Señor dijo, no se preocupen, porque yo ya vencí. Amén. El Señor ya venció y se fue a sentar a la diestra del Padre. Amén. Y por lo tanto, Él nos está guardando. Él nos está hablando en todo tiempo. Ya dije, no lo oímos, pero en nuestro corazón Él nos está advirtiendo de todo peligro que hay. Amén. Es algo que yo les insto, que sigamos adelante, no desmayemos, porque nuestra redención se acerca. Amén. 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 Y amén. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Es algo que verdaderamente da pena decirlo, Gracias, poderoso Rey. pero
Yo creo de que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, pero no imposibles para poder vencerlo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias, Señor. Damos gracias por tu palabra. Ahora, Señor, abre nuestra mente, que podamos entender lo que llegue a nuestro corazón, Padre. Gracias por hablarnos en todo tiempo. Bendice, Señor, a mis hermanos, aquellos que han de escuchar este mensaje, Señor, esperando que de su fruto, Padre, al 100 por 1. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén Amén. y amén.